Amados en el Señor Jesucristo, un saludo cordial desde el centro del mundo, latitud 0, Quito, Ecuador. Apóstol David Sierra a las naciones, del Centro de Adoración Betlehem, para compartir la palabra de gloria, el culto de gloria, hoy domingo 19 de julio del 2020. Por mucho tiempo hemos admirado y seguimos admirando a los héroes de la Biblia, los héroes de la Escritura. Moisés, Noé, y cada uno de los héroes que están mencionados en Hebreos capítulo 13, Abraham, Josué, y podríamos nosotros algunas veces querer emular a esos personajes. Pero sabemos nosotros que la unción es un soplo del carácter del Padre. La unción es un pedazo de la respiración del Padre que sopla sobre una generación. Y esa generación tiene la característica de alguien que ya pasó en un tiempo en la Escritura. Hoy les voy a hablar de la generación de David, porque es ahora cuando nosotros necesitamos tumbar gigantes. Estamos enfrentándonos a gigantes, el gigante de la corrupción. Yo creo que no solo es en Ecuador. El gigante de la corrupción, el gigante de la injusticia, el gigante del robo, del latrocinio, de la mentira, del engaño. Tenemos cantidad de gigantes. David se enfrentó a un solo gigante que hacía temblar a Israel. Los israelitas, el ejército, estaba temblando enfrente del gigante. Y entonces el padre levantó a un muchacho. Dice la historia, el historiador Flavio Josefo, que debía tener unos 16 años máximo. Y entonces nosotros vemos cómo el padre usó a este muchacho, usó a David, un muchacho, para cambiar la historia y para quitar el oprobio del pueblo de Israel. Los gigantes a los que nos enfrentamos a nosotros ahora, el robo, el latrocinio, robar a los pobres, robar en los hospitales mientras la gente se muere, robar el salario digno del trabajador, robar el puesto de trabajo. Estamos viviendo, yo creo que peor que en Sodoma y Gomorra. Aumentando a todo esto, robar el marido, robar la mujer, no solo codiciar, sino robarla. Es un tiempo que nos indigna y nos avergüenza. Es el tiempo de enfrentar a los gigantes. Este es el título que le he puesto a este mensaje. Tiempo de enfrentar a los gigantes. Pero al principio nosotros sabemos que no podremos enfrentar un gigante hacia afuera si no lo enfrentamos adentro. Es decir, el Padre Celestial y el Yeshua HaMashiach. El Yeshua levanta una iglesia que es su esposa, pero una iglesia que está en la transparencia con su esposo. Una iglesia que está en la posición de enfrentar a todos los enemigos porque ha vencido a los enemigos adentro. Ahora necesitamos nosotros vencer a esos enemigos hacia afuera. Nos estamos preparando hacia adentro. El principio lo compartí yo el día viernes, que toda oración tiene honra, que toda oración tiene bendición. Los que oran afuera para que le vean ya tienen la recompensa, pero los que oramos adentro, en la intimidad, lo que hablemos en la intimidad será hecho afuera como recompensa. Una lista de gigantes y enemigos que enfrentamos este tiempo. La generación de David enfrentará a estos para establecer el reino de Elohim y su justicia. La oración religiosa es: Padre, haz que esto termine. No, nosotros tenemos que hacerlo.
Hechos 3:18. Nosotros tenemos que cambiar. Desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Nosotros tenemos que prepararnos y estamos preparándonos como violentos espirituales para poder establecer el reino espiritual. Satanás ha desatado todo su ejército en contra de la iglesia de Cristo y en contra del reino de los cielos. Él lo está jugando. Jezabel ha soltado a todo su ejército y estamos nosotros enfrentándonos a todas las actividades de Jezabel, que no aparece sino que está detrás del que gobierna. Un títere que es movido. Y hay que ver quiénes son Jezabel, qué son los que están atrás. Pero nosotros sabemos cómo murió Jezabel, comida por los perros. Quedaron solo sus manitas y la calavera. Porque nosotros sabemos que nadie puede esconderse del Creador. Y la Escritura dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Es tiempo de guerra. Estamos viviendo un tiempo de guerra. Estamos viviendo un tiempo de ir a nuestro posicionamiento de honra que nos ha sido robado, que nos ha sido quitado. Es tiempo de ser llenos del poder, pero ser llenos del Espíritu Santo. Es tiempo de ser llenos de la palabra para poder hablar con la espada de la palabra y clavar al enemigo y hacerlo huir. Está escrito: estos pequeñitos le han vencido, y tú y yo somos uno de esos pequeñitos. Por lo tanto, deja esa oración lastimera. Ayúdanos, Señor. Haz que cambie, haz que vuelva, haz que... No. Somos nosotros los que tenemos que hacer. Después de los tiempos de refrigerio, vienen los tiempos de restauración de todas las cosas, y nosotros somos los que tenemos que restaurar todas las cosas. Restaurar mi relación con el Padre en honestidad, en santidad, en transparencia. Restaurar mi relación con la iglesia y restaurar mi relación para poder tener la autoridad que el Padre ya me ha dado desde antes de la fundación del mundo. Este es el desafío, iglesia. Abra su Biblia allí en Primera de Crónicas, capítulo 11, 10. Primera de Crónicas, capítulo 11, 10. Yo espero que usted esté con la escritura, ojalá el Tanaj, su cuaderno y también un lápiz, y que alguien le ayude para que pueda anotar y estudiar la palabra. Mis lentes, por favor, en el velador. Dice la escritura en Primera de Crónicas 11, 10. Estos fueron los jefes del ejército de David, quienes lo apoyaron durante su reinado y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey conforme a lo que Yahweh dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados más valientes de David. Este mensaje lo titulé alguna vez yo: los 30 valientes de David. Yasobeam, hijo de Jacmoní, que era el principal de los 3 más famosos, en una batalla mató con una lanza a 300 hombres. Estamos hablando de estos valientes. Estamos hablando de una generación que va a poder enfrentarse a muchos demonios de corrupción que nos han envuelto y nos han abrazado en nuestra nación, en nuestras naciones. No es tiempo de pedirle al Señor que haga qué. Es tiempo de que nos paremos y restauremos todas las cosas. En segundo lugar, estaba Elazar, hijo de Dodo, el Ahoita, que también era uno de los más famosos. Estuvo con David en Pas-damín, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Allí había un campo sembrado de cebada,
y cuando el ejército huía ante los filisteos, los oficiales se plantaron en medio del campo y lo defendieron, matando a los filisteos. Así Yahweh los salvó y les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 valientes, ¿cuántos eran? 30 valientes. 3 de los 30 valientes fueron a la roca, hasta la cueva de Adulam, donde estaba David y el ejército filisteo acampaba en el valle de Refaín. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Betlehem, en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber del agua del pozo que está en la entrada de Betlehem. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Betlehem y se la llevaron a David, pero David no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor a Yahweh de los ejércitos. Y declaró solemnemente: que Elohim me libre de beberla. ¿Cómo podría yo beber la sangre de quienes han puesto su vida en peligro? Se jugaron la vida para traer el agua y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Es tiempo de levantar, y yo te digo que el Señor está tocando ahora tu espíritu, pero tu espíritu es el que tiene que moldear tu alma para que se levante una actitud de obediencia, de sometimiento, pero de santidad. Abisaí, el hermano, mire ahí, estaban los 2 hijos de Sarbia. Está Abisaí, el hermano de Joab, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano atacó y mató a los 300 hombres. ¡Qué valientes más tremendos! Se destacó mucho más que los 3 valientes y llegó a ser jefe. ¿Quién? Abisaí. Pero no fue contado entre ellos. Benayá, hijo de Joiadá, era un guerrero Capsel, que realizó muchas hazañas, derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab. Y en una ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. Tremendos valientes de los 30. No podían escoger cuál es el mejor, pero habían 3 que eran los mejores. Acuérdese que aquí estaban los hijos de Sarbia, 2. También derrotó a un egipcio que medía como 2,5 metros y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benayá, que no llevaba más que un palo, lo arrebató la lanza y le mató con ella. Porque es el tiempo que el Padre te dará la honra de Él y hará que en el lugar donde el enemigo te quiso avergonzar, allí le avergüence a tu enemigo. Y las armas que él usaba para maldecirte y para matarte serán usadas en su contra. Así lo hizo David con el gigante, con la espada del gigante. Por eso dice la Escritura que no se gloría el que tiene las armas, sino el que le quita las armas. Tales hazañas hizo Benayá, hijo de Joiada, y también él ganó fama como los 3 valientes. Pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Los soldados más distinguidos eran Asael, hermano. Aquí están los dos hijos de Sarbia. Y podemos nosotros ahí ver los nombres de los 30 valientes del ejército de David. Yo te quiero compartir hoy las características de estos 30 valientes. Yo te quiero compartir hoy las características
que va a tener esta generación que el Padre está levantando, porque no harán nada el Señor sin que haya revelado su secreto a sus siervos los profetas. Y te estoy hablando con unción profética para que sepas que esta batalla la ganas tú en el nombre de Jesucristo. La gana la iglesia, los hijos del Todopoderoso, porque estamos armados y equipados para hacer correr y quitar todo este oprobio que estamos viviendo. Gente que no le importa vender la patria, que sueñan con ser norteamericanos. Alguien dijo, prefiero ser realmente indio que ocultamente gringo. Es una palabra que nosotros, no despreciando a la nación del norte, sino que aferrándonos a lo que es nuestro, porque nadie nos puede arrebatar. No comerán el pan de los ecuatorianos, no se beberán de las aguas de los ecuatorianos, no se robarán más las riquezas de los ecuatorianos, porque un ejército de los valientes de David se levanta. Características de los valientes de David y de la generación que levanta el Señor Jesucristo para derrotar a estos gigantes. Primero, convicción. Convicción es diferente a emociones. Es una palabra revelada que te lleva a que te lleva a la posición de honra. La revelación te lleva a la posición de honra. Y es la voluntad perfecta de Elohim que tú pases de lo ordinario a lo extraordinario. Porque es ordinario que tú peques y te levantes. Es ordinario que digas 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta. Pero es extraordinario cuando tú dices, no voy a ofender al Yeshua HaMashiach. No voy a ofender a Elohim. Eso es extraordinario. Padre ya no quiere gente ordinaria. Quiere gente extraordinaria. Quiere gente que se aferre a la hermosura de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Acuérdate que el fruto determina la calidad del árbol. Podemos tener 2 árboles del mismo fruto, pero un fruto puede ser mejor que el otro. Depende de cómo están cimentadas las raíces, cómo están clavadas las raíces, de dónde se están abasteciendo. Tú eres uno de esos árboles que están junto a las aguas de la palabra. Segunda característica de la generación de David que el Señor está levantando ya, porque hay un ejército que se levanta a 5 de la mañana, porque hay un ejército que está orando 11 de la noche. Tenemos nosotros la autoridad y nos estamos levantando para establecer el reino de los cielos. Segundo, enfrentarnos al rechazo. Hemos sido menospreciados, hemos sido puestos de lado. Nos han dicho que no nos conviene que nos vean con ellos. Porque acuérdense que hay un puño grande, pero de este puño grande salió un puño pequeño. Acuérdese que en el tiempo del profeta Elías, los 100 profetas estaban en cuevas y el Señor sacó un profeta de donde nunca se imaginaron, un forastero. Este es el tiempo que estamos viviendo. Pero será el puño pequeño el que tenga el poder y la autoridad, porque el puño grande ha avergonzado al Señor, profetizando a favor del sistema y conquistando naciones para que gobiernen Guaidós. ¡Qué vergüenza! Acuérdese que el menosprecio hizo que Isaí no invite a David cuando llegó el profeta Samuel. Isaí no eligió a David porque no veía en él pasta de rey. No importa que no vean en ti absolutamente nada, porque el Padre no mira el exterior, sino mira el depósito que le pertenece a Él. No hay nada que no sea de Él, pero está en ti. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nosotros no estamos para pedir, nosotros estamos para dar.
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tercera característica de esta generación que está levantando el Padre, la generación de los David. Es una generación que cumplirá a cabalidad las instrucciones. La generación que es escogida como los Ananías. Ananías no quiso ir a Pablo porque escuchó que los hombres que lo perseguían, que Pablo, Saulo de Tarso, perseguía a los hombres y los mataba, los encarcelaba. Pero cuando oyó la voz del Yeshua HaMashiach, él obedeció e hizo tal como le había enviado a hacer. Es una generación que cumple a cabalidad las instrucciones. Escogidos desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Este es el gran requisito y lo que nosotros estamos ahora recuperando, la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Cuarta característica de esta generación que se levanta para enfrentar a estos gigantes. Aprender que sin Cristo eres nadie, que sin Cristo no podemos ir a la batalla. Pablo lo declara y dice, en Cristo todo lo puedo. Pero también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Cristo soy más que vencedor. La cuarta característica es aprender que sin Cristo no somos absolutamente nadie. Entender que David era adorador, no músico, pero era adorador porque adoraba al Creador. Era pastor, no, ovejero, no era rey. Porque antes de ser rey hay que ser pastor. Hay un antes y un después. Hay un interior y un exterior. No importa si no te ves como uno de los valientes. El Padre Todopoderoso todavía tiene el pincel en la mano y quizás no has visto tú la obra terminada. Y no te ves vestido de guerrero, y no te ves vestido con las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Es ahora el tiempo de levantar a la generación David, a la generación de los guerreros, a la generación que se enfrenta a los gigantes, a la generación que va tras el agua en el pozo de Betlehem, a la generación que nunca se rinde, que no son muchos, que son 30. Y que de esos 30 son 3, pero que no son 3, que ninguno de los 3 es más que los 30 ni de los 3, porque tienen el mismo Dios, el mismo Creador, el mismo Elohim. El autor de tu vida aún tiene el pincel en su mano y no ha terminado la obra, y no es que no ha terminado porque no ha dependido de él, sino porque tú no has visto la obra terminada. Cuando veas espiritualmente la figura que pintó de ti, verás la figura terminada y no te reconocerás, porque tú estás vestido de guerra, porque tú tienes armas que ni siquiera te has imaginado, porque tú eres más grande que esos gigantes. Quinta característica de la generación de valientes que se levanta para enfrentar a los gigantes de la corrupción, de la mentira, del engaño, del latrocinio, de la droga, del sicariato. ¡Qué vergüenza! Nunca pensé vivir este tiempo. Tiempo de oprobio, tiempo de vergüenza. Donde los justos tienen que justificar y los injustos se pasean. Donde los honestos están en la cárcel y los deshonestos se pasean delante de la fiscal corrupta. Es una generación que no se deja influenciar por la presión social. No se deja manipular. Querrán ellos que hagan las cosas fuera de tiempo. Saúl se apresuró para
hacer sacrificio porque el enemigo estaba frente a él. Hizo el sacrificio porque no tenía autoridad y se fue en contra del propósito. Pedro caminó sobre las aguas, pero no influenciado por los discípulos, no por la presión de ellos, fue por el deseo de su espíritu. Es una generación que no se apresura, que no se deja manipular, porque acuérdate que uno de los demonios que trabaja para Jezabel es la manipulación, y por eso tiene los títeres que están siendo manejados abajo. Es el tiempo que dirán, ese hombre lo hace solo. Te mencionarán a ti y dirán, él está solo, pero tú dirás, no lo hago solo, lo hago con Elohim, no lo hago solo, lo hago con el Yeshua HaMashiach. Habrán críticas, pero son pura envidia. Habrán críticas, pero será por la codicia. Habrán críticas, pero será porque ellos saben que no lo pueden hacer y que tú lo has hecho porque tú estás con el Creador. Una generación que va a influenciar a los cercanos y al entorno. Salmo 55:12. Te vas a asombrar los que están en tu contra, pero el Señor va a hacer aparecer a la luz todo lo corrupto, todo lo deshonesto. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Muchos que aparentemente estaban en la iglesia, muchos que aparentemente estaban allí orando con nosotros, vas a ver cómo se les cae la careta, y ya se cayó la careta. Mire, no hablamos tan alto y el Señor tenga misericordia de nosotros, pero acá la iglesia cuadrangular está por los suelos. El hijo de un pastor acusado de asesinato, el hijo de los dos hijos del pastor de la Alborada en Guayaquil, los Salcedo, metidos en corrupción. No nos hemos enfrentado a enemigos de afuera, sino de adentro. Sexta característica, que estamos siendo levantados para enfrentarnos a todos estos guerreros de Jezabel, el gigante de la condenación. Al tú no puedes. La obediencia te lleva a servir, pero el sometimiento te lleva a la posición. Estamos hechos únicamente para obedecer y para someternos. Obediencia es para siervos, sometimiento es para hijos. No podemos fallar. Séptima característica de la generación de los valientes de David. No te mires como tú crees, mírate como Elohim te ve. No te mires como los hombres te miran. Mírate como el Señor te ha dicho. Lee la Escritura. Todo lo que dice ahí eres tú, porque está dibujado, está descrito todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y podrás decir, todo lo puedo, Cristo está en mí. Primera de Samuel 17:33, dijo Saúl a David, habrá mucha gente que te va a ver como no te ves o como no te ve el Señor. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. No le estaba viendo al mata gigantes, estaba viendo a un muchacho. Le dijo, no podrás sin mi armadura, ponte la mía. Los hermanos de David no veían a un guerrero, veían a un hermano pequeño que cuidaba las pocas ovejas. Primera de Samuel 17, 28, 29. Oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón.
que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? La gente te mira a lo natural, pero tú tienes que verte en lo sobrenatural. Lo sobrenatural es para los sobrenaturales, lo terrenal es para los naturales. Nosotros estamos hechos para que lo sobrenatural ocurra. Usará tus manos, usará tu boca, usará tus pies, usará las armas que están guardadas para este tiempo. Octava característica. Que aunque no vayas a pelear por una recompensa, tú tienes recompensa y es una recompensa grande de honra. Primera de Samuel 17, 26. Antes habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Amados, ¿qué hará el Señor con los que quitemos el oprobio en Ecuador? ¿Qué hará el Señor con los que quitemos a esos demonios? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra esos demonios. Estamos peleando contra endemoniados. ¿Qué hará el Señor? Y la respuesta no cambia. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios, del Elohim viviente? ¿Quién es? ¿Qué es lo que tiene para que venga a quitar nuestro pan, a robar lo que nos pertenece? David se enfrentó a un gigante. Iglesia del Yeshua HaMashiach, hoy nos enfrentamos a muchos gigantes. Porque el Creador tiene un ejército de valientes y uno de ellos eres tú. Te diré algunos de los gigantes que se han levantado. Prostitución, adulterio, fornicación, hogar destruido, aberraciones sexuales, inmundicias, hechicería, brujería, agorero, sortílego, encantamiento, adivinación, conversación con muertos, robo, latrocinio, mentira, engaño, injusticia, sicariato, muerte, drogadicción, alcoholismo, hipocresía. Todos estos bajo los pies de Jesucristo. Todos estos derrotados fueron publicados en la cruz del Calvario, avergonzados, y yo los declaro bajo los pies de Jesucristo. Porque después que se ha destapado toda este latrocinio, toda esta inmundicia, lo que viene es ahora la justicia del Señor. A estos gigantes nos enfrentamos, en especial la injusticia, porque la justicia está del lado de los injustos. Todos estos demonios los declaramos bajo los pies del Yeshua HaMashiach. Iglesia, levántate, levántate, resplandece. La gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. La gloria del Padre está sobre ti. Iglesia, levántate, vístete de guerra, vístete de la hermosura de la santidad, porque es nuestro tiempo. Para esta hora nos ha levantado el Padre. Para esta hora hemos llegado. Para enfrentarnos y para declarar que no hay otro sino el Yeshua HaMashiach, el Señor de señores, el Rey de reyes. Yo declaro que vas a descubrir las armas que el Señor ha puesto en ti. Yo declaro que vas a descubrir el depósito que el Señor tiene en ti. Yo declaro que tú vas a ser uno de esos guerreros valientes que vamos a derrotar a todos estos demonios. Yo declaro la victoria de Jesucristo y cubro Ecuador con la sangre del Cordero. Por el norte, el sur, el este, el oeste. Cubro las Islas Galápagos. Pero cubro los tronos y dominios que han estado ahora infectados de tanta corrupción. Porque va a empezar a salir toda la pobredumbre más rápido de lo que estamos viendo. Que el Yeshua HaMashiach nos levante y nos mantenga en la hermosura de su presencia. Un abrazo fraterno desde Quito, Ecuador. Bendiciones.